Señores, de regreso estamos con el consumidor. Seguimos hablando con la licenciada Leicy Cabrera sobre este tema tan interesante, la violencia en los jóvenes, lo que estamos viviendo hoy día. Y antes de irnos a la pausa, licenciada, yo le hacía la pregunta de esto de que este papá o esta mamá que estimula a su hijo a mañana ir al colegio a tomar venganza o a represalia por lo que ellos entienden suceder en el colegio. ¿Es correcto esto, que los padres estimulemos a nuestros hijos a que vayan mañana o que vayan a resolver ese problema de la manera violenta? Miren, realmente tenemos que ser conscientes que ser padre no es una tarea sencilla, no es una tarea que podamos leer ni siquiera en libros. Existen muchísimos libros para padres, pero nunca se adaptan a tu necesidad. Pero sí es bastante fundamental tener presente de que ser padre es una responsabilidad bastante compleja. Esa responsabilidad viene dada a que tenemos que aprender a ser educadores, que muchas veces no lo somos. Parte de la educación y del rol del padre es hacerlo emocionalmente, enseñarlos a resolver problemas de manera efectiva, porque si usted tiene un problema con su jefe, lo más probable es que usted no vaya el día siguiente a darle un trompón. Claro. Usted habla con su jefe. Claro. Entonces es enseñarle a resolver problemas de manera efectiva, de manera inteligente, con emociones controladas. Mira, yo sé que tú estás muy molesto porque, qué sé yo, Ramón te volvió a dar hoy, pero tú vas a hablar con Ramón y vas a hablar con la maestra. Le vas a decir a Ramón que tú no vas a permitir una vez más. Muchas veces cuando se los decimos a los padres, los psicólogos dicen, es que esos psicólogos creen que todo es así de fácil. No, no es fácil, pero la práctica hace al maestro. Claro. Entonces poco a poco van haciendo aproximaciones hasta que sea más efectivo y este niño aprenda a defenderse. Además, básicamente la violencia de ellos tampoco fue fácil que ellos las consiguieran. O sea, esos niños no se criaron violentos, usted explicaba eso. O sea, que también usted cree que no es fácil lograr tal vez que su hijo no sea violento, pero tampoco es fácil lograr que sea violento. O sea, que si usted hace las cosas mal, va a ser violento. Yo creo que esa parte es importante. Pero hay que ser muy honestos, Pablo. Sí. La violencia es la vía más fácil. Lo más difícil es no serlo. Claro. Sobre todo en este contexto social donde se estimula, fíjate que las películas de guerra son las más taquilleras, fíjate con el éxito de Avengers. Wow, entonces todo a través de la fuerza, del poder, de la sumisión, siempre prevalece el bueno, pero a través de la fuerza. Entonces socialmente tenemos que ir modificando ese paradigma y los paradigmas que son los sistemas de creencias demoran siglos en modificarse, entonces no es algo sencillo, no es una modificación, no es algo que podemos lograr de la noche a la mañana, son pequeñas aproximaciones. Entonces usted, en vez de mandar a su hijo a darle al otro el día siguiente, pues darle herramientas, dotarlo de posibles soluciones para evitar que esto vuelva a suceder. Por ejemplo, en los primeros años de vida, cuando los niños se muerden, porque además hay una estimulación oral en el morder, hay una sensación satisfactoria, entonces yo lo primero que les enseño a nivel terapéutico a los niños que son víctimas del que lo muerde es a correr, es la huida, es el método más efectivo. Entonces, pero eso de correr a los padres no nos gusta, es decir, porque es un cobarde. Sí, o sea, es un tema que por eso digo es difícil. Entonces, cuando ven un niño a morderte, no, tú te mandas, o sea, tú corres. O sea, esa no sería la respuesta. Es muy difícil que un padre le diga eso a su hijo. Pero es más efectivo que no te muerdan a tu hijo. Entonces no juegues tanto. Mira, tú sabes que a Eva le cuesta mucho no morder. Entonces tú vas a jugar un ratito con Eva y cuando tú ves que se te va a acercar y te va a morder, tú te vas a jugar. ¿Ves? Es otra solución. Porque no sabemos qué pasa en el hogar del otro niño. Eso no lo sabemos, no sabemos si esa familia es violenta, no sabemos si esos padres tienen problemas, no sabemos las condiciones socioeconómicas de ese hogar. Pero yo le respondería, ¿y qué culpa tiene mi hijo de que la otra familia sea disfuncional? Ninguna, pero usted es responsable de la vida que le procure a su hijo. Claro. Usted es responsable de las herramientas que le facilite. Si usted le enseña a ser violenta, entonces no se sorprenda cuando ocurran situaciones como esta, que son terroríficas. Realmente eso que sucedió con esas niñas es bastante lamentable. Es un hecho que si nos ponemos a detallar, hay mucho que hilar. Hay una cómplice, hay una niña que se trasladó a buscarla, es un grupo que estaba esperándolo. Entonces no es una niña con un problema, es que eso fue planificado. Entonces, si nosotros los habituamos a buscar la forma más efectiva de resolver un problema, mayormente nos vamos a ir a la fuerza, a la violencia. Estos jóvenes adolescentes violentos,
se pueden tratar esta violencia, hay posibilidad de salir de este mundo de la violencia. Sí. Hay terapias que los ayudan. Sí las hay, todo depende de la profundidad, se debe hacer una evaluación clínica bastante compleja. Cuando digo compleja es porque hay que detectar la presencia de trastornos, dependiendo si es un niño saludable pero con un patrón de comportamiento distorsionado, se hace una modificación conductual. ¿Eso qué quiere decir? Que va solo con el psicólogo. Pero si hay la presencia o indicadores significativos de conductas patológicas, enfermedad a nivel mental, entonces se hace con el acompañamiento de un psiquiatra claro. Y la adaptación terapéutica con un psicólogo. Sí. Entonces se trabaja a nivel familiar porque hay que modificar el contexto. Disculpe, le interrumpa, y eso es importante, la parte de la familia, porque muchas veces nosotros los padres entendemos, bueno, mandamos al niño al psicólogo y ya el psicólogo lo tiene que mandar listo, pero sin la participación de la familia es muy difícil que un adolescente o un niño o un adulto en general pueda salir de un conflicto, de un tema de este tipo. Yo debo ser bastante honesta, sin la participación de la familia no tiene sentido que lo lleven a terapia, no tiene mucho sentido, porque realmente hay modificaciones que se deben hacer a nivel de sistema. Un niño y cualquier ser humano funciona en un sistema. Si usted tiene un conflicto a nivel laboral, hay una persona que lo genera, aún siendo esta persona tratada, gestionada, mayormente el sistema se tiene que involucrar para facilitar la modificación. Así funciona, terapéuticamente es cierto, el mayor tiempo de consulta, el mayor lapso es el niño con el terapeuta. Sin embargo, eso no aísla su intervención, su participación. Claro. Si usted lleva a su hijo a terapia porque es violento, pero usted jamás le comunica al terapeuta que es que usted golpea a su esposa, claro. Entonces no va a haber efectividad. A nivel terapéutico hay que ser muy abiertos, hay que ser bastante valiente y hablar sin tapujos, decir qué es lo que ocurre, cuál es la realidad, porque en ningún momento un terapeuta le va a juzgar. Su trabajo es escuchar todos esos fantasmas que tienen, todas esas sombras, y pues darle sentido. Claro. Sentido funcional para la vida de ese sujeto. Y mientras más información supongo que ustedes tengan con respecto al niño, pero también a su entorno y al tema familiar, es más fácil para ustedes el trabajo. Quizás no más fácil, pero sí más preciso. Claro. Entonces la intervención es mucho más efectiva porque tenemos herramientas más específicas para la necesidad. Claro. Sin embargo, es necesario que sepan que el terapeuta siempre sabe si algo ocurre, si es familiar, si hay señales. Hay señales, siempre hay señales. Entonces, básicamente, nuestra tarea como sociedad y como padres realmente es aprender a acompañar a los hijos, es aprender a involucrarse en qué están haciendo. Miren, hay muchísimos videojuegos, hay muchísimos programas de televisión que su objetivo final no es crear una sociedad violenta, o yo no quisiera pensar eso, ¿sí? Es para crear conciencia de qué está pasando. Por lo menos hubo una serie bastante impactante que se llama 13 razones por, es de Netflix, y es una serie extremadamente cruda, extremadamente cruel. Hubo jóvenes que intentaron quitarse la vida por la serie. Y la mayoría de los adolescentes ven esta serie que no son capaces de procesar porque no tienen las herramientas emocionales para hacerlo, y los padres están ajenos a esta situación, sumamente ajenos. Claro. Entonces, señores, hay que sentarse con los hijos, hay que explorar qué es lo que les gusta, evaluar más o menos cuáles son sus sistemas de creencias, cómo piensa que es más sencillo resolver. Y si ustedes observan estas señales de que hay alguna distorsión, de que quizás algo no está funcionando bien y no sabe cómo hacerlo, entonces busque apoyo en un especialista. Para eso estamos. ¿Qué es más fácil, licenciada? ¿Aprender o desaprender? Lo más fácil, honestamente, aprender. Aprender. Y lo más difícil, desaprender. Por eso hay que comenzar a trabajar desde tempranas edades en beneficio de la no violencia. Por el tema del tiempo. O sea, cuando tú adquieres un conocimiento, muchos años, 15 años de tu vida haciendo algo,
y luego empezar a desaprender. Te va a tomar, no 15 años, pero te va a tomar un tiempo desaprender. Y probablemente más de 15. Más de 15. Hay que ser honestos, probablemente más de 15. Pero como adultos tenemos que saber que muchas veces queremos que nuestro hijo no sea violento, pero nuestro ejemplo y la forma como modelamos ese comportamiento apunta o estimula la violencia. Y esos adolescentes que golpean, por ejemplo, a su madre, a su padre, es un tipo de violencia ya a ese nivel. Sin influencia de drogas, ¿no? Porque hay otro tema ya que hablamos, el tema de las drogas, que hay otro tema. Pero vamos hablando de estos que no tienen ningún tipo de vicios y que tienen el valor, vamos a decir de esa forma, de golpear a su mamá o a su papá. Debo decir que por fortuna en República Dominicana esto no es algo cotidiano, ¿no? Sí. No es algo común. Pero hay muchos países desarrollados en que realmente las madres le temen a sus hijos. Sin embargo, no es que no ocurra. Hay mamás que de alguna manera, sobre todo en las madres, más que en los padres, son bastante sumisas, son bastante permisivas, entonces un día le permiten al hijo que le grite, otro día permiten al hijo que le empuje o que le lance la comida. Señores, eso son expresiones de violencia. Cuando usted le teme a su hijo, es momento de buscar apoyo para usted y para ese jovencito. Algo está pasando. De alguna manera podemos incluso estimularlos y condicionarlos a desarrollar trastornos. Claro. No necesariamente siempre debe haber un componente genético. Sí. También la exposición social condiciona a este individuo para desarrollarlos. Ese desajuste. Sí. Es trabajo de los adultos, es trabajo de los padres, el comenzar a crear una conciencia no violenta. Y nos queda poco tiempo, licenciada. Pero en el caso de esta joven, de esta niña, adolescente que le cegó la vida de otro, y las amigas también, si usted la viera, vamos a usted la llevan al consultorio, ¿cómo usted afrontaría esto? ¿Cuál sería el enfoque que usted le diera a ayudar a esta niña que necesita ayuda psicológica y cuidados psiquiátrica? Y ya usted un poco explicó que iba a depender si había algún tipo de trastorno un poquito más, más de neurológico. Pero si no es, si es una parte psicológica, ¿de qué forma se afronta esto? Bien, algo necesario es que entender es que cuando se convierte un acto de violencia, de asesinar a otra persona, ya el acompañamiento de entrada es psiquiátrico, de entrada. Es psiquiátrico. ¿Sí? Sí. Entonces no se va a manejar como algo aislado. A nivel terapéutico hay que evaluar muchísimas situaciones, contexto familiar, quizás, no lo sé, realmente no tengo idea de quién es esa jovencita, no tengo idea de su vida, pero hay que descartar hechos de violencia, abuso. Muchísimos factores pudieron haber llevado a esta jovencita a esa situación. Sí. Muchas veces, sin darse cuenta. Hay una serie muy buena, se las recomiendo para adultos, se llama Arenas Movedizas. Una jovencita, novia de un chico con una conducta bastante antisocial, y genera una psicosis compartida, ¿no? Entonces cometen un asesinato. Entonces ahí se desenvuelve y es entender que poco a poco, por incluso estímulos sociales, van condicionando al sujeto a cometer un acto de violencia. Lo que quiero decir de que quizás no necesariamente su intencionalidad era asesinar a esta niña. Sí. Ni era su objetivo final, de pronto era demostrar, bueno, yo sí puedo, yo la puedo someter, claro, yo puedo lograr, y pues terminó en esta tragedia. Sí. Pero eso es un claro síntoma que a nivel familiar no existe límite, ningún límite efectivo, sí, porque transgredió no solo una norma social, sino también la vida de otra persona. Decía, en 30 segundos, que ya no tenemos que ir, el autoestima. ¿Qué tan importante es el autoestima en un niño, en un adolescente, en su desarrollo y en lo que tiene que ver con el tema de la violencia? Bien. 30 segundos, licenciada. Sumamente determinante. A través de tu autoestima, tú mides tus capacidades, tu amor propio, que permites y que no, cuáles son tus límites. Entonces, básicamente, sin autoestima no hay un comportamiento efectivo, ni siquiera adaptativo. Claro. Porque le hago la pregunta, porque en el caso usted hablaba de que hay otras niñas que participan, y cuidado si ellas mismas decían, pero tú tienes que vengar, tú tienes que hacerle esto, o sea, y una niña con autoestima bajo y quiere ser aceptada por el grupo, tal vez hasta por miedo a que el grupo la sacara del círculo, pudieron actuar de esta forma. O sea que hay que ver, y qué bueno que usted haya
haya venido al programa y que nos haya dado esta pensada. Yo sé que hay cosas que siempre se quedan, los programas, el tiempo siempre es corto en este programa, pero usted tiene la puerta abierta siempre para venir al programa y tratar estos temas interesantísimos. Ojalá que a mucha gente le haya también creado conciencia a esto y que puedan ayudar a sus hijos a salir de este mundo de la violencia. Muchísimas gracias, la licenciada Lacey Cabrera estuvo con nosotros y a todos ustedes gracias por la atención, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana con más de Con el Consumidor. Buen día, bye bye.